Continuamos con Notimundo a la Carta. América Latina vuelve a sacudirse de extremo a extremo. Chile ha elegido a José Antonio Kast, un líder de extrema derecha, derecha dura, que reconfigura el tablero político regional, mientras que en México el Congreso se convierte en el escenario de enfrentamientos físicos entre legisladoras, evidenciando una tremenda polarización que desborda el debate democrático. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Hoy vamos a intentar comprender qué es lo que nos está pasando en la región. Y nos acompaña el analista internacional Fausto Pretelín. Fausto, qué gusto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gisela. Gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Fausto, ¿cómo o qué explica este triunfo de José Antonio Kast en Chile? ¿Un voto ideológico de derecha dura o un voto de castigo frente al miedo, la inseguridad y la frustración social que existe en Chile? Quizás es una combinación. Por una parte es una radiografía de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en Chile, es decir, un incremento en la inseguridad o de la percepción sobre la inseguridad particularmente. Y también la parte económica, que de alguna manera el Producto Interno Bruto ha crecido muy poco en el país chileno en los últimos 2 años. Solamente creció 1% el año pasado y en este año 2025 posiblemente crezca un poquito más de 1%. Eso, junto a la combinación, o más bien como complemento, las expectativas de un crecimiento económico, de un control del déficit que marcó el entonces candidato Kast, generó una expectativa de un cambio importante. Creo que esos son como resultado la victoria de José Antonio Kast ayer domingo. Ahora, Kast gana con un discurso de orden, seguridad y control migratorio. ¿Estamos frente a un giro conservador estructural en América Latina o una reacción coyuntural de las sociedades? Es un giro pendular. En muchas ocasiones gobierna a la izquierda, ahora gobierna a la derecha, o va a ser mucho más importante en el número de países que está gobernando. Particularmente también está muy vinculado al tema de la migración. Hay que recordar que en el año 2012-2013 en Europa, luego de la guerra civil en Siria, en donde fueron desplazados o salieron migrantes más de la mitad de la población, particularmente Europa, fue de alguna manera las semillas que hicieron crecer a los partidos de extrema derecha, cuya bandera para presentarse a las elecciones era control demográfico, control migratorio. En ese sentido creo que se repite ahora. Es Venezuela uno de los países que está expulsando más personas, 1 de cada 3 en los últimos años, y eso da como resultado que Chile también pues esté pensando en ese tema. Y la otra es el comunismo, es decir, una candidata comunista que está vinculado sin lugar a dudas a estos regímenes corruptos, tanto y poco democráticos como es el venezolano, el cubano, el nicaragüense y bueno, poco a poco el mexicano. ¿Y qué lectura puedes hacer del mensaje que envía Chile, históricamente visto como un país moderado, al elegir a un líder asociado a posiciones ultraconservadoras? Bueno, primero el mensaje del domingo, particularmente el día de las elecciones, fue muy positivo en el sentido de que hubo un reconocimiento de la candidata que perdió, Janet Jara, sobre la victoria de José Antonio Kast, del presidente chileno, la recepción, la llamada telefónica. Creo que eso en América Latina, al menos en México, en Centroamérica, vemos que eso ya desapareció. La reacción de los que pierden es negar la victoria de los otros. La reacción inmediata de los gobiernos, en este caso de Morena, es totalmente desconocer a la oposición. Entonces yo creo que la elección es positiva. Segundo, es evidente que hay una corte demográfica, mayores de 50 años, gente que vivió la dictadura de Augusto Pinochet, que ya no es la que decide sinceramente en Chile, sino que de alguna manera son los jóvenes los que están empujando mucho, y quizás la desesperación de que su futuro en términos económicos no es muy claro, dio en términos racionales la visión de ellos para votar por José Antonio Kast. José Antonio Kast, a diferencia de Pinochet, llega a través de las urnas. José Antonio Kast, a diferencia de Pinochet, se encuentra con una constitución sólida y no es o no va a serle fácil meterse a un fango de la guerra cultural, porque lo hizo en los 2 primeros intentos para ser presidente, en las 2 anteriores elecciones, y no le fue bien.
Él sabe, a partir del discurso que dio el domingo, que necesita la oposición, que necesita un Chile mucho más abierto, más compacto, y sí, no la va a tener difícil, sobre todo en la parte social. ¿Y cómo puede impactar justamente este resultado en la democracia chilena, particularmente en temas sensibles como derechos humanos, minorías y libertades civiles? Sí, esa es la gran duda. El espectro del pasado está de regreso. Creo que la aritmética del Congreso será importante, es decir, que no tengan la mayoría para hacer esos cambios constitucionales que les ha costado mucho trabajo a los chilenos llegar a donde están, pero también se encuentra con una situación en donde Boric en el año 2022 se topó con una realidad, es decir, la mayoría de los chilenos no quiso una reforma constitucional, o más que una reforma, una nueva constitución. Y paradójicamente, el presidente Boric, que llegó prometiendo cambios sustanciales en muchos de los temas, entrega el poder a un personaje que fue pues romántico o fue de alguna manera aplaudidor de lo que fue la época de Chile de Salvador Allende, de Augusto Pinochet. Ahora, ¿ves algún tipo de similitud entre el fenómeno de Kast y otros liderazgos recientes en la región? Me refiero a Milei en la Argentina, a Bukele en El Salvador, incluso a Noboa en Ecuador. Bueno, el común denominador es la agenda de seguridad. Prácticamente en todos los que acabas de mencionar está la agenda prioritaria de seguridad, la economía, particularmente en Argentina, pero sobre todo el patrón común es que todos son amigos y aliados de Donald Trump. Donald Trump en noviembre del año pasado ganó las elecciones, entró a la Casa Blanca en enero de este año y de alguna forma también pues generó un efecto mimético alrededor de la región, porque uno a uno de las diferentes elecciones que hemos visto a lo largo de esta región de América Latina y de Centroamérica han ido ganando, con excepción de Uruguay, los candidatos de derecha. Entonces creo que sí hay un común denominador y no sé si sea buena o mala noticia. Lo que sí es cierto es que son gobiernos muy dogmáticos. Lo vemos en México, una diplomacia dogmática. También es dogmática la diplomacia de Donald Trump, en donde solamente ve a amigos y a enemigos. Me gustaría pasar un poco al tema de México y estas imágenes que recorrieron el mundo de las legisladoras enfrentándose físicamente a golpes. ¿Qué nos dice este episodio sobre el nivel de degradación del debate político en nuestra región? Sí, bueno, particularmente en México, esto ocurre en la Ciudad de México, en la Asamblea, es decir, en el gobierno local. Es de alguna forma producto de lo que ha ocurrido en los últimos 7 años. Morena, el partido gobernante de López Obrador y Claudia Sheinbaum, es un partido totalmente soberbio, un partido que no ve a la oposición, un partido que no respeta a la oposición, que no da voz a la oposición, que aprovecha esas grandes mayorías que tiene, alguna de ellas ficticia, como en el Congreso Federal, en donde infló mucho los números. Y creo que eso es un mal síntoma de lo que ocurre en este país, en donde la democracia sí se ha ido reducido en cuanto a los carriles de diálogo de la oposición, de los espacios de la oposición, de los espacios autónomos. Hemos visto cómo se han ido modificando algunos de los órganos de transparencia, particularmente en la sesión que mencionas, se refería a una sesión sobre transparencia. Morena es un partido opaco, no le gusta la transparencia, ha caído en lo que tanto criticó de los gobiernos pasados, en corrupción. Tiene, por ejemplo, en el Senado, al representante de Morena en el Senado está vinculado con el narcotráfico, Adán Augusto López, del mismo pueblo, de la misma ciudad de López Obrador. Entonces, México no va bien, México está en un momento grave, desde el punto de vista de la democracia, no pasa por un buen momento. El fraude electoral que hubo en estas elecciones mágicas sobre el Poder Judicial que propició López Obrador y concretó Claudia Sheinbaum, me parece de lo más peligroso que hemos visto en México en los últimos años. Ya se habla precisamente de ese fraude que hubo porque hubo un acordeón, es decir, se les instruyó a la gente que acudió a las urnas cómo votar y a favor de quién votar, lo cual es un retroceso, creo, gigante de este país. Se ha visto desde muchos ámbitos de esta situación en México, pero uno de los que me llamó la atención es que México ha avanzado mucho en paridad de género y sobre todo en el legislativo. ¿Esto crees tú que este tipo de episodios afecten la causa de la representación política de las mujeres o sería un error verlo de esa manera, desde ese enfoque?
Sí, yo creo que es un error. Yo no lo veo desde el punto de vista de equidad de género. Hemos visto también roces y golpes. No hace mucho también ocurrió en el Senado con dos senadores, uno del PRI y otro de Morena, golpes. Eso habla del ambiente, del mal ambiente político que priva en este país. Insisto, hay una regresión y hay que poner mucho cuidado en lo que va a ocurrir el próximo año, porque el gobierno de Sheinbaum quiere hacer una reforma electoral y con eso prácticamente quiere deshacerse de la oposición. Con eso me quedo, pero para cerrar, creo que estamos viendo un poco estos parlamentos cada vez más polarizados y menos capaces de procesar democráticamente los conflictos, no solo en México, sino como que se riega por toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Digamos que en toda la región está el ambiente muy polarizado. Las victorias de la ultraderecha, de los radicales, pues es un síntoma también de que la población ya no le cree, ya no tiene confianza a los partidos ortodoxos de centro izquierda, de centro derecha. Ahora buscan soluciones rápidas ante problemas muy graves, economía, seguridad. Y el tema de seguridad, que también en México, ojo, llevamos 20, 25 años prácticamente en ese problema que no hemos encontrado solución, ninguno de los tres partidos políticos, y eso es algo muy grave. Sí, lamentable que seamos incapaces de dialogar, de sentarnos a discutir. Yo le agradezco muchísimo, Fausto, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Al contrario, Gisela, muy buenos días o buenas tardes allá. Estuvo con nosotros Fausto Pretelín, analista internacional. Notimundo a la carta.